El Tribunal Supremo de Renovación Nacional tomó la decisión de suspender la militancia del senador Alejandro Kuzanovich y derivar una denuncia contra también el expresidente de ese partido, RN, Carlos Larraín, al Tribunal Metropolitano de La Tienda. Esto tras manifestar públicamente que votarán por el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en las elecciones presidenciales. Para hablar de este y otros temas, tomamos contacto con el diputado de RN, Andrés Longton. Diputado, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes, Nicolás. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos, diputado. ¿Qué le parece la definición que ha tomado su partido, Renovación Nacional, de pasar al Tribunal Supremo y suspender, por ejemplo, la militancia del senador Kuzanovich? A mí me parece correcta la decisión, Nicolás, porque hay una decisión institucional del partido en un Consejo General que todos juraron respetar, porque claramente adhieren a los partidos, a las ideas y a los principios de Renovación Nacional. Y en ese sentido, conociendo las reglas con antelación de lo que significa apoyar una candidatura presidencial, me parece impertinente y obviamente que eso genera consecuencias cuando tú no respetas algo que juraste respetar desde el momento que adhieres al partido, sin perjuicio de lo que vaya a pasar en una segunda vuelta. Pero eso te genera un clima negativo, a pesar de que son unos casos aislados, pero obviamente que eso tiene que tener consecuencias, si no los partidos se convierten en una montonera, Nicolás, y claramente que eso no puede suceder, sobre todo considerando que estamos frente a una elección presidencial muy importante. A ver, ellos lo hacen público y en ese sentido usted dice son casos aislados, pero le hago la pregunta, ¿sigue en Renovación Nacional siendo casos aislados de que no hay militantes, autoridades, parlamentarios eventualmente que sean proclives a votar en primera vuelta por José Antonio Kast? A ver, yo espero que públicamente nadie se manifieste en ese sentido. Ya. ¿Sabes por qué, Nicolás? Claro, es Porque distinto lo privado, ¿no? distinto en lo privado, que espero que tampoco suceda, ¿no? Ok. Pero obviamente que tiene otro cariz decirlo públicamente porque se instalan una sensación, una postura que no se condice con la postura de Renovación Nacional y de Chile Vamos. Y la verdad es que cuando los proyectos políticos adquieren coherencia y credibilidad, Nicolás, es cuando son consistentes en los buenos y sobre todo en los malos momentos, o al menos cuando las encuestas pueden indicar eso. Ya. Porque recordemos los proyectos políticos cuando no pasaron buenos momentos, lo que ocurrió con el socialismo democrático y el Frente Amplio y el Partido Comunista en el periodo anterior, la concertación, aquellos que no supieron defender sus ideas con convicción empezaron a sucumbir ante proyectos que, si bien pueden haber coincidencia y simpatía, son proyectos ajenos que claramente sumamos entre todos, pero en este caso estamos en veredas distintas respecto a la candidatura presidencial. Ahora, hemos dado los dos nombres que hacen público, digamos, su apoyo en términos de votación, y eso también se interpreta como un apoyo, digamos, para quienes siguen a estas personalidades de RN, a José Antonio Kast, el caso de senador Kuzanovich. Ahora, es distinto lo que tiene que ver con Carlos Larraín, pero Carlos Larraín es una persona, un nombre, un expresidente de Renovación Nacional relevante también. Usted ha tenido la oportunidad de conversar con su círculo, con él, digamos, ¿cómo analiza también que el ex titular de Renovación Nacional ya tenga claridad en términos de apoyar a José Antonio Kast en desmedro de Evelyn Matei? Sí, yo creo ahí, Nicolás, que ahí hay una enemistad o desaveniencia de hace mucho ¿Ya tiempo usted con dice que hay Evelyn una cosa Matei. personal con Evelyn Eh, Matei de Carlos Larraín? sí, yo creo que sí, que viene hace largos años. Ahora, yo no estoy de acuerdo en que esas diferencias personales, más allá de lo político, puedan repercutir después en una decisión que finalmente termina enturbiando todo un proceso que ha sido bastante limpio y claro respecto a Renovación Nacional, sobre todo porque viene de la voz de un expresidente. Y cuando viene de la voz de un expresidente obviamente tiene otro cariz, Nicolás, pero ya era conocido la postura de Carlos, no lo había dicho así de claro, pero obviamente que genera un daño que es necesario también corregir desde el punto de vista de que se tomen las decisiones partidistas que corresponden, porque si normalizamos este tipo de situaciones, Nicolás, el día de mañana el partido se puede convertir en un lugar donde solamente van a estar aquellos que quieren buscar algún resultado electoral y no adherir a los principios y sus ideas que van más allá de las simpatías personales o bien de los momentos electorales en que puede estar uno y otro candidato. Ya, entonces, si se suspendió la militancia del senador Kuzanovich, ¿se debería también suspender la militancia de Carlos Larraín? Porque al final es el Eso lo determina, mismo sí, objetivo. O sea, el sí, el lo va a mismo determinar. fondo, digamos, a eso me refiero.
Sí, yo no me quiero meter en la Y la decisión del pregunta es Tribunal ¿por qué no se Supremo, hace, Nicolás. por qué no se mide con la misma vara al senador con el expresidente RN, digamos? Yo no sé si se habrá suspendido o Sí. no, ahí es bien Yo, dinámico. sí, yo tampoco, Nicolás. Me imagino que son decisiones que están saliendo y van a salir en las próximas Ujú. horas desde el punto de vista del resultado de esta investigación. Está en pleno curso, se inició hace pocas horas, por lo tanto, yo creo que pueden haber novedades en los próximos días. Yo la verdad es que no sé y tampoco tengo conocimiento de cómo está dirimiendo esto el Tribunal Supremo, pero me parece que el partido tiene que dar señales contundentes y el Tribunal Supremo ha actuado en consecuencia y espero que lo haga no solamente en esto, sino que en todos los casos que puedan darse en esta línea, sobre todo considerando, Nicolás, que el 18 de agosto ya se inscriben las candidaturas. Ujú. Y ahí es particularmente grave, porque no puede pasar de que una vez inscritas las candidaturas, con la seguridad de que eso ocurra, empiecen a haber desalineamientos mayores respecto a lo que hemos visto ahora, porque eso hablaría muy mal del compromiso y la lealtad política y humana que hay que tener detrás de candidaturas que por lo menos a quienes le declaramos esa candidatura oficial del partido de Chile Vamos nos hace mucho sentido, sobre todo por la gobernabilidad, experiencia y eso Ya. y capacidad que tiene Evelyn Matei. Y eso, Nicolás, va más allá de los subes y bajas en las encuestas y tiene que ver con un proyecto político que le hace sentido a gran parte a parte importante del país y que eso quedó demostrado, Nicolás, en las elecciones del año pasado, donde Renovación Nacional fue el partido más votado de Chile, y obviamente que eso tiene que ver también con la coherencia y fuerza y convicción con la cual defendemos nuestras ideas. Ya, voy a profundizar en eso, pero antes, que tiene que ver con Renovación Nacional. La semana pasada, la Toletole con respecto a las declaraciones de un colega suyo, el diputado Celi, que claro, no dijo yo voy a votar por José Antonio Kast en primera vuelta, pero dijo está mejor aspectado que Matei, debiera ser el candidato del sector. Mm. Sí, él O sea, corrigió, Nicolás. hay una cosa Sí. de forma distinta, pero en el fondo apunta, por lo menos desde afuera, en lo público, bastante similar. Sí, pero yo haría la salvedad, A ver. Nicolás, porque él corrigió. Yo creo que uno en declaraciones puede decir cosas que después puede enmendar. Y lo importante es eso, que en el fondo haya un reconocimiento de que hubo una situación que generó ruido y que después de sus propias palabras él señaló precisamente lo que quiso decir o bien corrigió lo anterior. Él obviamente que está en una postura de ir, y como todos, ¿no? De que vayamos en unidad. Tuvimos la oportunidad de hacer una gran primaria, Nicolás, no fuimos nosotros quienes nos opusimos a esa primaria y hoy día no estaríamos discutiendo esto porque estaríamos todos detrás de un solo candidato y probablemente con una única lista parlamentaria. Y claramente que todos queremos que el clima sea de unidad, mirando al adversario al frente, no al aliado, porque la unidad te va a permitir construir una consistencia mayor desde el punto de vista no solo político, sino que también humano, Nicolás, Ujú. para una segunda vuelta donde las diferencias no deberían existir e iríamos a estar todos unidos Claro. detrás de un solo proyecto, en este caso de derecha. Pero claramente que hay algunas voces disímiles, pero lo importante es que esas voces disímiles, como la del diputado Celi, fueron corregidas Ya. a tiempo Hay y voces de hecho disímiles, pero ayer... hay mm, peligro de descuelgues, y me voy a concentrar solamente en Renovación Nacional, en su partido. ¿Descuelgues de la candidatura de Evelyn Matei? yo espero que no, Nicolás, y hablaría muy mal de aquellos que pretendan hacerlo, sobre todo aquellos que van a ser candidatos. Nicolás, por una cuestión muy simple, mira, eh, el desapegarse de un candidato por un tema electoral Ujú. revela que hay una convicción que no es profunda, que es una convicción electoral. Y eso tiene que ver con la fuerza y con cómo defiendes tus ideas. Si tú estás al lado de alguien solamente por un tema electoral, quiere decir que tus ideas van a tener poca credibilidad y menos coherencia y no las vas a poder sostener en el tiempo. Entonces, finalmente, esa persona queda al descubierto de que no está en esto para sostener ideas y defender las ideas de derecha y centro derecha, sino que está para ocupar un cupo electoral. Y por lo tanto, eso te va a permitir descubrir quiénes están en esta dinámica para efectos de lograr un cupo en el Congreso y te va a permitir también tomar las decisiones, quizás no a tiempo, ¿no? Porque ya está inscrito, pero a futuro, a propósito de la reforma al sistema político, estas cosas van a poder ser corregidas. Yo espero que no pase, Nicolás, y espero que estemos todos unidos en una segunda vuelta y que en la primera vuelta apoyemos a los candidatos y que aquella declaración de apoyo hace algunos meses, cuando Evelyn Matei estaba extraordinariamente bien en las encuestas, no haya sido una foto solamente, no haya sido algo solamente para la foto y un aprovechamiento político electoral, sino que tenga que ver precisamente con defender las ideas que le hacen sentido a gran parte del país y que esperamos que imperen el 16 de noviembre.
Diputado Longton, en los minutos que nos quedan, el viernes mañana el Partido Nacional Libertario, Republicano y el Partido Social Cristiano estarían, lo pongo en condicional, me pueden pasar cosas, pero ya está más o menos claro de que estarían firmando ante el CERVEL, ratificando su pacto parlamentario. Eso tiene varias interpretaciones, primero que serían los primeros, pero por sobre todo de que se cerró completamente, si se concreta, la puerta para una lista única. Ahora, hay muchos que dicen que la lista única en realidad era más bien una quimera, no había ninguna opción y que de hecho desde ese sector lo dejaron claro cuando formalizaron este pacto parlamentario. ¿Cómo queda la derecha luego de que se confirme esto? Queda dividida, Nicolás. Yo creo que hay que tener sentido de realidad a esta altura con el anuncio de Social Cristiano, Libertario y Republicanos. Si empieza a fumar la idea de una lista única, sin perjuicio que nunca fue lista única. Porque vamos completamente, digamos, porque ya habrían dos pactos. Totalmente, ya no habría vuelta atrás. Formalmente. Lo que yo espero, Nicolás, lo que yo espero es que desde el punto de vista del debate de las ideas, desde el clima electoral, no nos hagamos daño entre nosotros, porque finalmente eso va a repercutir en que nos desviemos de lo realmente importante, que el adversario está enfrente y que es la candidata del Partido Comunista, con todo lo que ello implica. Y Nicolás, además, quiero sumarle de que si nosotros sacamos más votos y que eso no repercute en tener más escaños en el Congreso, va a ser exclusivamente porque fuimos incapaces de mantener un clima de fair play, de cuidarnos, de hacer ver esas diferencias, pero con el debido respeto y cuidado necesario para efectos de que nuestro electorado no interprete de que finalmente estamos dejando pasar una gran oportunidad al tener mayoría en la mayoría de las candidaturas presidenciales y que eso tenga un correlato en la votación en el Congreso, donde tenemos una gran oportunidad de no solamente llegar a la presidencia, Nicolás, sino que además tener mayoría en el Congreso. Yo espero que las listas, que los pactos por omisión, al menos en aquella... ¿Y con dos listas ve usted factible pactos de omisión? O sea, por el lado de las senaturías hay un elemento que ha habido avances, ha dicho de las dos partes, pero en lo que tiene que ver por lo menos con la Cámara Baja, ¿usted ve posible esto con dos listas de derecha? A ver, yo lo veo posible en algunas zonas, en algunas regiones, sin ninguna duda se podría dar. ¿Sabes lo que pasa, Nicolás? Es que si no, corremos el riesgo de ser doblados en algunas regiones, y eso claramente que sería fatal, sería nefasto, y sería principalmente porque no fuimos capaces de abocarnos a una sola candidatura y privilegiar lo partidista. Yo creo que no hay que privilegiar lo partidista, hay que privilegiar el bien de Chile, y si es necesario que alguien no vaya, yo me imagino que esa persona va a ser el primero en dar el paso al costado, con obviamente un criterio objetivo de encuestas, de posicionamiento en la región. En eso están los partidos y espero que salga humo blanco en los próximos días, Nicolás, por el bien del sector. Amarillos Demócratas, ¿cómo está esa conversación? A ver, con demócratas bien. Espero que avancemos a un pacto. Lo que tengo entendido, hay algunas zonas donde están más complicados que otros, pero tiene que ver más que nada por los cupos. Pero Amarillos ya decidió ir con una lista aparte. Yo habría preferido que Amarillos y Demócratas hubieran ido en una sola lista con nosotros para evitar también la fuga de votos que eventualmente podrían fortalecer. Porque aquí no hablemos prácticamente, digamos, de listas de derecha si consideramos quienes involucran también a estos partidos, pero sí las listas de oposición. Podrían haber hasta 4 listas de oposición. Perfecta, mira, podría haber, así contando al ojo, Chile Vamos, Republicanos, Amarillos y PDG. Ahí bueno, puedes tener de 4, hecho, me faltaba, podrían hasta 5, o sea, bueno, ok, hasta 5. Eso no sería una buena noticia para nuestro sector, para la oposición, Nicolás, porque lo que te dije hace algunos minutos, el tener más votos puede implicar, o sea, que a pesar de tener más votos puede implicar que tengamos menos escaños en el Congreso. Y eso sería muy duro, considerando además que tenemos que tener una presidencia con un Congreso que lo acompañe. El gran problema que tuvo los dos mandatos del expresidente Piñera es que no tuvo un Congreso con mayoría. Si hubiera tenido un Congreso con mayoría, sin ninguna duda habríamos sacado adelante muchas más cosas de las que finalmente se hicieron en ambos gobiernos. Diputado Andrés Longton, nuevamente agradecerle que nos haya conversado con nosotros, diputado, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Nicolás. Hasta luego, gracias. Chao, chao.